Hola, muy buenos días. Esta sería la primera masterclass referente a la materia de diseño de sistemas biomédicos. Soy la doctora Araceli Zapatero, pertenezco a la División de Ingenierías, estoy adscrita a la carrera de Ingeniería Mecánica para la Innovación y pues va a ser todo un gusto estar con ustedes este semestre trabajando y analizando y revisando y estudiando diferentes tipos de sistemas biomédicos. La clase del día de hoy pues va encaminado un poco a platicar justo sobre los tipos de sistemas biomédicos que podemos encontrar en general, ¿no? Hablando en términos generales, y bueno, una metodología, una propuesta de metodología para plantear el proyecto de un sistema biomédico, ya que la idea es que ustedes puedan plantear un proyecto a lo largo de lo que es el semestre. Obviamente no nos da pues para ahondar muchísimo, pero sí pues por lo menos para tener una propuesta bien definida y por lo menos un bosquejo o un modelado de esa idea propuesta, de ese sistema. Entonces, básicamente, pues los sistemas biomédicos combinan lo que es la ingeniería con la biología para mejorar la salud humana. Y esto es algo súper importante y es algo que los diferencia de cualquier otro tipo de diseño ingenieril. Abarcan un amplio espectro de aplicaciones que van desde dispositivos médicos hasta lo que es la ingeniería genética. Es por eso que ustedes pues llevan diferentes materias que pues van encaminados a que tengan un contexto general para plantear diferentes soluciones biomédicas. Los sistemas biomédicos se definen como sistemas tecnológicos que se diseñan para interactuar con organismos vivos. Y aquí podemos encontrar diferentes campos de aplicación. Podemos encontrar dispositivos o sistemas biomédicos que vayan enfocados solo al diagnóstico, otros que vayan enfocados solo al tratamiento, otros que vayan enfocados a la rehabilitación y otros que estén de campo o de lleno en lo que es la investigación pura. Entonces, he clasificado estos cuatro grandes grupos, por así decirlo, pero vamos a decir, no está limitado únicamente a estos cuatro grupos generales que estoy presentando. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, pues estamos hablando de sistemas biomédicos que pueden ser utilizados para diagnosticar enfermedades o evaluar el estado de salud de algún paciente. En cambio, los de tratamiento, pues son aquellos que llevan algún proceso de enfermedad. También pueden incluirse la parte de la cirugía robótica o la parte de administración de fármacos. En rehabilitación, pues se utilizan en pacientes que requieren un programa para recuperar la movilidad derivado de alguna lesión o una enfermedad que hayan sufrido. Va muy enfocado a que recuperen esas capacidades que se vieron mermadas por esos hechos. Y la investigación, pues básicamente porque es esencial para en términos de biología y de medicina. Ustedes deben de estar muy conscientes que todo lo que tiene que ver con científicos, pues es una investigación constante, no es que todo ya escrito, sino que siempre surgen nuevas técnicas, nuevos métodos y eso es parte de la importancia que tiene la investigación en este tipo de aplicaciones y en general pues de los sistemas biomédicos. Eh, para diseñar un sistema biomédico, pues hay que primero identificar cuáles son las necesidades y los requisitos que va a tener ese sistema biomédico. Esa es la parte principal que ustedes vayan a plantear, identificar la necesidad y los requisitos que el sistema va a abordar o necesita abordar. Y en este caso en particular, pues la prioridad son las necesidades del paciente. Entonces, el paciente va a ser el foco clave para todos, como para poder plantear en función de eso un sistema biomédico. Requisitos médicos
Es decir, va muy ligado y no podemos estar separados del entorno médico. Esta parte del diseño de dispositivos, pues tiene que tener de alguna forma una retroalimentación médica, porque son los médicos el primer contacto que tiene el paciente y los que llevan los tratamientos y adecúan los tratamientos. También debemos considerar factores ambientales, como dónde se va a usar el dispositivo, si las condiciones climáticas a lo mejor pueden afectarlo, qué recursos tengo, eso también es muy importante. Pues, a lo mejor si es un dispositivo que utiliza energía eléctrica y me voy a alguna región pues del país donde falla mucho la energía eléctrica, bueno, pues entonces eso es una condición que tengo que considerar porque pues va a afectar al desempeño del dispositivo. Y también una de las más importantes pues, son consideraciones éticas. Se debe tener en cuenta las implicaciones éticas del sistema con datos y son datos pues sensibles, ¿no? Entonces, eso es una parte primordial y que no podemos dejar de lado como tal. Y la seguridad del paciente. La integridad del paciente debe ser una de las consideraciones primordiales para que podamos desarrollar nuestro sistema biomédico, nuestro dispositivo. Cuando ya tenemos definidos e identificados la problemática y las necesidades, entonces podemos pasar a lo que es la etapa del diseño conceptual y la arquitectura del sistema. ¿Y a qué me refiero con diseño conceptual? Pues es cuando desarrollamos un diseño general del sistema, incluyendo las funciones que va a realizar el sistema, es decir, qué va a hacer, para qué va a estar diseñado, y los principios de diseño que van a guiar su desarrollo. En cuanto al diseño de la arquitectura, pues se define como la estructura general del sistema. Aquí vamos a incluir la organización de los componentes y las interfaces que necesitamos para que esos componentes interactúen entre sí. Se determinan las tecnologías y qué materiales vamos a utilizar, así como también se delimita hasta dónde va a llegar el diseño, ¿no? Hasta dónde vamos a presentar, hasta dónde es donde va a enfocarse. Entonces, una vez que identificamos la necesidad, pues es ir trabajando con esta parte de las primeras ideas, de cómo va a ir organizando para un bosquejo inicial de lo que va a ser el dispositivo o el sistema. El prototipado y validación también es una de las etapas cruciales, sobre todo, una vez que ya tenemos el diseño, que ya a lo mejor tenemos un modelo el sistema, bueno, un prototipo y la validación de ese prototipo, pues es primordial, ¿no? Construir el prototipo, hacer pruebas de rendimiento, hacer una evaluación clínica, que aquí algo muy importante que ustedes no pueden dejar de lado es que al ser un sistema que va a estar en contacto con seres humanos, pues la evaluación clínica y las implicaciones son muy importantes de considerar y no dejar de lado. Muchas veces los dispositivos pueden pasar años entre el diseño del dispositivo y la evaluación clínica, porque hay una serie de regulaciones y de normas que se tienen que cumplir para justo poder llegar a la evaluación clínica. Que es justo lo que les comentaba, las consideraciones de seguridad y regulatorias, ¿no? La seguridad y el cumplimiento normativo, pues son aspectos críticos en este tipo de sistemas. Entonces, es importante que conozcamos sobre todo qué tipo de la normativa que le compete a ese sistema. Entonces, en nuestro caso no es diseñar pues una máquina que vaya a establecerse en un entorno industrial, ¿no?
que de hecho ellas también tienen sus propias normativas. Pero vamos, el tipo de sistema biomédico pues tiene un poco más de cuidado precisamente por la interacción que tiene con los seres humanos. Y bueno, creo que, permítanme porque yo tenía una, creo que me pasé, está muy rápido, decía que me faltaba una diapositiva. Esta es una metodología, bueno, una propuesta metodológica para el diseño de sistemas biomédicos. Recuerden que cualquier sistema biomédico siempre debe de garantizar la seguridad, la eficacia y la fiabilidad. Entonces, hay, bueno, estructuré 6 pasos que me parecen que pueden de biomédico y que ustedes pueden utilizar el desarrollo de su proyecto, que básicamente son los pasos que les comenté hace un momento. Identificar las necesidades y los desafíos específicos en el ámbito médico, que ya dentro del primer foro que ustedes estuvieron trabajando, pues los requisitos y el análisis exhaustivo para definir las especificaciones técnicas y los requisitos que va a tener nuestro sistema, o para lo cual nosotros vamos a diseñar. Una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a la etapa conceptual del diseño. Prototipo del sistema para evaluar su rendimiento y realizar pues, las pruebas necesarias. Una vez, muchas veces, y sobre todo cuando son materias de un semestre, pues a lo mejor llegamos a esta etapa, ¿no? Únicamente a la etapa de prototipado. A veces no nos alcanza ni el tiempo para realizar la etapa de validación, pero es un buen ejercicio para prototipo, que todas las pruebas que lanzamos con nuestro prototipo salieron bien, que se validó bien, que obtuvimos los resultados que buscábamos. Bueno, entonces podemos pensar en la implementación y en el lanzamiento del sistema. Claro que aquí habría que revisar, repito, pues la normativa que debe de cumplir nuestro dispositivo. Si nuestro dispositivo no se adapta a las regulaciones del país en el que se vaya a efectuar o las regulaciones internacionales que deba de cumplir, pues difícilmente habrá una etapa de lanzamiento para ese dispositivo, ¿no? Se va a quedar en una etapa seguramente de prototipado. Entonces, son varias cositas que platicadas parecen muy fáciles, pero ya cuando nos enfrentamos directamente a ellas, pues sí entramos a un mundo completamente diferente y pues tenemos que, es cierto, o sea, tenemos que estudiar mucho para poder proponer buenos sistemas. Y bueno, finalmente, mantenimiento y actualización, porque no es pareciera que la etapa de diseño terminaría con que ya tenemos el prototipo, ya tenemos el sistema, ya
a lo mejor logramos lanzarlo al mercado, ya está establecido en alguna clínica, ya es un protocolo estandarizado, ya digamos que solventamos todo eso y llegamos hasta el paso 5. Bueno, y después debe de haber una etapa pues de mantenimiento y de actualización de ese sistema biomédico, con la finalidad pues de asegurar que siempre esté disponible, que siempre sea seguro y que siempre sea eficaz. Entonces, esto también se puede realizar a través de la sesión de derechos. A lo mejor ustedes como diseñadores diseñan y patentan y transfieren su, la propiedad para distribución y para comercialización con alguna empresa que se dedique en particular a, a ese campo. Esa es una opción. O a lo mejor les interesa ustedes fundar su propia compañía, su propia empresa. Eso también podría ser una opción. Pero pues el hecho es de que no es que nos desentendamos y, bueno, ya salió el dispositivo y ya. No, sino que sí debe de haber al menos estructurado un plan de mantenimiento para ese dispositivo. Ustedes saben que la tecnología avanza súper rápido, entonces, pues muchos sistemas ya de un año a otro se vuelven de repente obsoletos. Entonces, es cómo garantizar que el sistema que hayan diseñado, pues, se pueda mantener durante cierto tiempo y sobre todo se actualice hacia las nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el entorno de la investigación. Y bueno, me gustaría comentarles un ejemplo de investigación y desarrollo, que es básicamente en donde yo me estoy adentrando un poco. Algunos de ustedes lo saben, algunos creo que, la mayoría creo que no, pero pues mi investigación básicamente se enfoca en el diseño de dispositivos para la rehabilitación de mano. Muy particularmente dispositivos de efector final. Entonces es lo que les voy a platicar, cómo ha sido este proceso, que todavía le falta mucho, pero bueno, lleva ya por ahí un avance. Entonces, eh, les voy a platicar respecto a un dispositivo de efector final. Hay dos grandes ramas, digamos, o dos grandes clasificaciones para los dispositivos de rehabilitación: exoesqueletos y de efector final. Los exoesqueletos, pues son dispositivos, en su mayoría mecánicos electrónicos, con algunos componentes electrónicos, pues que van montados sobre las extremidades del paciente. Y una de las características principales es que las articulaciones del exoesqueleto pues deben de coincidir con las articulaciones de la extremidad. En el caso de los efectores finales, esto no es así. El efector final únicamente hace contacto con la parte distal de la extremidad. Han sido un poco menos explorados que los exoesqueletos. Entonces, hay un campo de desarrollo y de investigación justamente en ese apartado. Y bueno, teniendo eso en mente, pues el campo del diseño del dispositivo está enfocado a la rehabilitación, únicamente en este caso, el que voy a presentar, a la flexoextensión de los dedos de la mano. Entonces, siguiendo la metodología propuesta en las diapositivas anteriores, pues primero es identificar las necesidades. ¿Cuál es la necesidad de hacer este dispositivo? Bueno, después de una revisión bibliográfica, que eso es también parte fundamental de lo que ustedes tienen que hacer para poder plantear en buenos términos su dispositivo o su sistema biomédico, es investigar qué se ha hecho, qué ya hay, qué no hay, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, para que detecten la problemática principal y la necesidad que se tiene para ese sistema biomédico. En mi caso, bueno, yo encontré que la falta de personal especializado y de tecnología de asistencia
para terapias de rehabilitación de mano. Fíjense que aquí lo estoy acotando, no es rehabilitación en general, es rehabilitación de mano. Y luego lo acoto todavía más porque es únicamente a la flexoextensión de los dedos. Entonces ahí ya voy delimitando hacia dónde va a ir encaminado mi sistema biomédico. Es uno de los desafíos que enfrenta el sector de salud en la actualidad y que se prevé que vaya en aumento. Entonces, la OMS señala que la rehabilitación es una parte esencial de la cobertura sanitaria universal y predice que la necesidad de rehabilitación aumentará en todo el mundo debido a los cambios en la salud y las características de la población. Es cierto que muchos de los países que tienen ingresos medianos a bajos, pues la población no tiene acceso o se ve limitada a al acceso de servicios de salud pública y salud pública en términos generales. Entonces, si la salud pública de repente se vuelve complicada, pues a veces la rehabilitación, generalmente, que es ya algo muy específico, pues se vuelve todavía más, ¿no? El acceso a terapias de rehabilitación. En términos de las lesiones de las manos, pues estas se encuentran dentro de las más frecuentes y ya sea dependiendo del tipo de lesión, pues puede requerir una atención médica quirúrgica o no quirúrgica. A veces, pues es una lesión grave y sí requiere algún tipo de operación y posterior un proceso de rehabilitación o de tratamiento de rehabilitación para que la persona recupere la movilidad. En otras, a lo mejor es una lesión simple, a lo mejor una férula es suficiente, pero posterior, pues también se trabaja con los ejercicios de movilidad para que la persona pueda reintegrarse otra vez a su día a día con sus capacidades restauradas. Y una de las principales características dentro de la rehabilitación de mano es que se ha comprobado que el movimiento continuo de flexión y extensión de los dedos es un ejercicio funcional para la recuperación de la mano. Entonces, realmente nuestra mano es uno de los sistemas más complejos que tenemos porque tiene varias articulaciones, tiene varios pues, tendones, tiene varios movimientos asociados que a veces cuando estamos completamente sanos no lo vemos o no valoramos esa funcionalidad que tenemos con nuestras manos, pero la verdad es que es un sistema complejo que puede realizar muchísimos movimientos y que nos ayuda a interactuar con nuestro entorno. Entonces, dentro de los programas de rehabilitación, pues movilizar los dedos forma. Entonces, ahí ya tengo identificada mi necesidad y cómo de alguna manera voy delimitando hacia dónde la voy a enfocar, hacia dónde voy a enfocar mi sistema. El segundo paso, análisis y requisitos. Ok, ya identifiqué pues que hay una situación ahí con la parte de rehabilitación de mano, con los sistemas de rehabilitación de mano, con la atención de rehabilitación. Bueno, voy a definir mis análisis y requisitos. Pero y lo dividí en dos. Por ejemplo, del paciente y del sistema. Ah, bueno, del paciente, pues el paciente seguramente va a tener poca o nula movilización. Es probable que sus dedos presenten la condición de engarrotamiento, es decir, que sean muy rígidos y que haya que movilizarlos. Voy a delimitarlo a que sean únicamente los dedos índice a meñique, la flexioextensión de esos cuatro dedos, sin el pulgar, porque el pulgar es otra historia completamente diferente. Entonces, únicamente enfocado a índice a meñique y pues que el paciente tenga ya o cuente con su evaluación terapéutica que indique que puede iniciar un proceso de movilización. Esto es muy importante. Como les digo, no es inventarnos sistemas y dejar de lado la parte médica, no, sino que hay que trabajar de la mano con los profesionales de la salud para justo hacer bien las cosas y plantear buenos sistemas. En cuanto al sistema, que ya a lo mejor es lo que más me corresponde a mí por mi formación de ingeniería, aquí también viene mucho la parte de la innovación, la parte a veces de la experiencia que tenemos, a veces de lo que, pues no a veces,
en función de lo que hemos investigado y de lo que hemos leído y de lo que hemos estado revisando en el estado del arte. Entonces, mi propuesta fue, bueno, ¿sabes qué? Del sistema, quiero que sea un mecanismo de efector final. Me voy a basar en un mecanismo planar de 5 barras. Si es un mecanismo de 5 barras, eso implica que tiene 2 grados de libertad. El efector final de ese 5 la trayectoria natural es la curvita, la imagen que ustedes tienen aquí en pantalla. Esta curva, esta gráfica, yo la obtuve a través de un sistema de análisis de movimiento. Tuve varios sujetos de prueba donde me ayudaron, bueno, realizaron los movimientos de flexo-extensión. Yo capturé sus movimientos, extraje esos resultados a través de MATLAB y bueno, al final pude crear una curva de movimiento. Eh, no todas las curvas son, obviamente, entre paciente y paciente, entre sujeto y sujeto, eran completamente iguales, pero sí muy similares. Y la mayoría, pues, representaba o tenía esta característica de movimiento para los 4 dedos, en mayor o menor amplitud, pero digamos que la forma es característica. Entonces, a eso me refiero con una trayectoria natural. Utilicé una trayectoria de mis pruebas experimentales para entonces diseñar el dispositivo que siguiera esta trayectoria, ¿no? Porque lo que quiero es que el paciente recupere la funcionalidad de sus brazos lo más naturalmente posible. También pues tengo que considerar el sistema de control de interacción que va a tener el paciente con el dispositivo, porque no es nada más ponerle, por ejemplo, un control PID y ya que la máquina se mueva, no, sino que tiene que ser un control que se adapte y que asegure la integridad del paciente. Entonces ahí ese es otro tema también de investigación y de desarrollo. ¿Cómo genero algoritmos de control que aseguren la integridad de la persona que va a estar utilizando el dispositivo? Y también si voy a diseñar una interfaz médico-dispositivo. Les repito, la idea no es sustituir en este caso, a los fisioterapeutas, sino por el contrario, ofrecer herramientas que para ellos sean de utilidad y que puedan utilizar en sus consultas diarias y en su trabajo. Entonces, una interfaz, pues, médico-dispositivo para que el médico sea completamente sencillo de operar y sepa lo que está haciendo y lo que está implementando en en ese proceso. Una vez que ya tengo definido este diseño y la etapa conceptual del diseño, la etapa de los requisitos, pues puedo pasar a lo que es el diseño conceptual. Como lo mencioné en los requisitos, ¿sabes qué? Me voy a basar en un mecanismo de 5 barras y el efector final de ese mecanismo tiene que seguir la trayectoria natural de flexo-extensión de los dedos. Entonces, este es mi diseño conceptual, es un mecanismo de 5 barras, 1, 2, 3, 4, y la tierra o la parte fija, 5. 2 grados de libertad, que significa, bueno, que hay dos movimientos que se pueden comportar de forma independiente, que en este caso sería el eslabón de color negro y el eslabón de color rosa. Y en función del ángulo que tengan estos dos eslabones, se van a configurar el eslabón azul y el eslabón rojo. El efector final vendría a ser pues la unión entre el eslabón azul y el eslabón rojo, y este punto de aquí es el que tiene que seguir la trayectoria que les mostré en la diapositiva pasada. Esa es la que tiene que reproducir la curva natural de flexo-extensión según mis especificaciones y los requisitos que yo implementé para mi diseño. Entonces, mi diseño conceptual puede comenzar con un bosquejo a mano alzada, puede comenzar, dependiendo de qué tan hábiles seamos con interfaces de software. Bueno, podremos a lo mejor generar un CAD, podemos generar a lo mejor un prototipo con MATLAB inclusive, porque de hecho esta imagen que ustedes ven es de MATLAB. Entonces, eh, podemos hacer uso de las herramientas de software para generar nuestro diseño conceptual. Entonces, como les comentaba, en este caso, pues el diseño del prototipo se basa en una configuración de un mecanismo planar de 5 barras.
que para poder plantear yo ese mecanismo de 5 barras, pues tuve que haber estudiado el comportamiento de los mecanismos planares y entender cómo es la cinemática y la dinámica de ese dispositivo. Entender que el mecanismo de 5 barras pues tiene 2 grados de libertad. Si tiene 2 grados de libertad, pues eso le permite generar diferentes tipos de trayectorias. Eso lo vuelve, pues, o esa característica es lo que lo hace atractivo para poder reproducir el movimiento natural de flexoextensión de los dedos, porque al tener 2 grados de libertad, pues significa que puede configurarse dentro de esta trayectoria como tal. Entonces, esa es la propuesta inicial del diseño, pues, conceptual del mecanismo. Ahora bien, una vez que ya tengo la etapa del diseño conceptual, que a lo mejor ya probé un programita en MATLAB para determinar que efectivamente el efector final sigue esta trayectoria, que ya lo evalué a través de algún método computacional, bueno, entonces puedo pensar en la etapa de prototipado y de validación del dispositivo. Y para prototipar, pues tengo que hacer uso de las herramientas CAD, ¿no? Para generar los elementos físicos que puedo maquinar o que puedo hacer uso de la impresión de 3D como tal. Entonces, el diseño de prototipos, pues es una parte fundamental en el desarrollo y en el proceso de cualquier diseño, no únicamente de los sistemas biomédicos, sino de cualquier diseño dentro de la ingeniería, sobre todo. Estas representaciones, pues, nos permiten explorar, comunicar y evaluar las ideas antes de tener el producto final o el dispositivo final. Entonces, el prototipado nos puede ayudar a determinar aquellas eh, consideraciones que a lo mejor no tuvimos en el proceso inicial de diseño y que con el prototipado es más fácil de visualizar y más fácil de ver, y eso nos permite pues hacer correcciones dentro del proceso de diseño. Todo esto es un proceso iterativo, o sea, el diseño no es un proceso lineal. Va a haber muchos puntos de recurrencia, va a haber puntos en los que yo tenga que regresarme a una etapa anterior para poder que pueden ser funcionales, pero también pueden ser no funcionales, ¿eh? Que únicamente simulen aspectos del producto final. Y podemos hacer dos clasificaciones, prototipos físicos o prototipos digitales. Entonces, prototipo físico, pues son aquellos que creamos a escala o a tamaño real, 1 a 1, y que pueden incluir componentes economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo del prototipo físico. Es componente mecánico, pues serían los eslabones del mecanismo. En este caso, ustedes pueden ver que hay 5 barras paralelos. Uno actuará como el maestro y otro actuará como el esclavo. Eso con la finalidad de poder poner aquí, pues, los dedos del paciente, adaptarle los dedales para que pueda ponerse los dedos. Entonces, el efector final. Tiene una tarjeta de control para los motores, para eh, hacer que se mueva el mecanismo y bueno, algunas otras cositas por ahí para hacer la validación del movimiento del mecanismo. Entonces, si se fijan ahorita, hasta esa etapa del prototipado no se incluye al paciente como tal, porque primero hay que asegurar que la trayectoria que yo estoy diciendo que quiero que reproduzca, que no hay, no sé, algún sobreimpulso que pueda generar un error dentro de la trayectoria, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte de la validación del prototipado es, pues, asegurar que el dispositivo cumple
aisladamente su función. Antes y etapa, ¿sale? Entonces, eso es parte del proceso de diseño y de lo que nosotros tenemos que hacer para proponer soluciones como tal dentro del sistema. Ahora bien, también puede ser que no lleguemos a generar un prototipo físico, pero podamos generar un prototipo digital, que no son otra cosa más que representar. Entonces aquí tienen la comparativa de los dos tipos de prototipado. Yo, para este ejemplo en particular, pues primero creé el prototipo físico para asegurarme que el mecanismo, en teoría, puede reproducir esta trayectoria, que es la de color amarillo, en función, pues, de las posiciones del eslabón negro y del eslabón rojo. Y una vez que ya puedo pensar en el prototipo físico, que claro que ya en el prototipo físico, pues tendré que solventar algunas otras cuestiones que vayan surgiendo con respecto a la fabricación, porque una cosa es el diseño conceptual, luego otra historia es el modelado digital y el modelado CAD, y luego otra historia completamente diferente es el proceso de fabricación y luego otra historia, el proceso de ensamblaje. Entonces son Mi diseño como tal todavía no llega a la parte de implementación y de lanzamiento. ¿Por qué? Porque aún está en las pruebas experimentales de movimiento y como les comentaba, antes siquiera de pensar que el dispositivo vaya a probarse con alguna persona, pues tengo que asegurarme que mecánicamente, que electrónicamente, pues funciona, o sea, que no hay errores en la trayectoria, que no hay errores en el movimiento, me voy a intentar que pase pruebas regulatorias. Pero vamos a suponer que todo me sale muy bien y espero que sí, me manden buenas vibras y que todo salga muy bien con el dispositivo para que pueda llegar a la etapa de la implementación y del lanzamiento. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues revisar la normativa. Seguramente mi dispositivo va a entrar en la categoría 2. No es una prótesis, no es una órtesis, pero es una ayuda, puede clasificarse, yo creo que como una ayuda funcional. Y seguramente voy a tener que revisar, pues en este caso muy particular, la NOM, la 241, que hace referencia a las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Entonces, seguramente eso es lo que voy a tener que estar revisando una vez que esté segura que pues el dispositivo cumple con su funcionalidad mecánica y eléctrica. En cuanto al siguiente paso, mantenimiento y actualización, bueno, suponiendo, ¿verdad? Bueno, ya espero que sí, vamos a hablar como que sí, que ya pasó todas las pruebas, que pasó todas las normativas de, de regulación y que ya estamos en la etapa de mantenimiento y actualización. Bueno, seguramente habrá que generar los manuales de instalación, los manuales de mantenimiento, la actualización de software para utilizar software, cuáles van a ser las condiciones adecuadas para mantener la integridad del producto. Seguramente se tendrá que considerar si se vende si se pasa la licencia para que se comercialice, etcétera, etcétera. Entonces ya son otras cuestiones que se tienen que analizar. Pero para ustedes en este caso de esta materia, pues únicamente nos quedaríamos hasta la etapa de prototipado y validación. Yo esperaría que pudieran plantear un sistema el cual puedan obtener ya sea un modelo digital. Si quieren hacer un modelo físico estaría súper bien, pero sé que no todos los proyectos a lo mejor van a dar para un prototipado físico, pero por lo menos el prototipado digital, el modelado CAD o utilizando cualquier otro software también es válido. Dentro de la materia, pues vamos a ver lo que es Fusion, que es para modelado CAD.
Entonces, pero no está limitado. O sea, si ustedes tienen otro o quieren utilizar otro software porque lo dominan más o buscan a lo mejor otro software que se les haga más sencillo, bueno, lo pueden hacer. No está cerrado, ¿sale? Y bueno, como conclusión y próximos pasos. El diseño de sistemas biomédicos es un proceso complejo, pero esencial para mejorar la salud humana. Las tecnologías emergentes, y eso es algo que ustedes como ingenieros van a tener que estar revisando constantemente, cuáles son esas tecnologías que están surgiendo en el transcurso de los años para que las conozcan y sepan cómo implementarlas, y cuáles son las nuevas necesidades médicas para que en función de eso puedan impulsar la innovación en ese campo. Entonces, la investigación y el desarrollo en este tipo de disciplina, de la disciplina biomédica, pues es continuo, o sea, no es algo que se vaya a acabar o que vaya a desaparecer, es continuo y siempre tienen que estar investigando y siempre tienen que estar revisando y siempre tienen que estarse informando y conociendo las nuevas tendencias para que en función de eso puedan innovar y proponer. Pensamos que nosotros vamos a crear nuestro sistema y nuestro sistema va a estar bien y todo padre y todo va a funcionar y todo bien. En el caso muy particular, y de hecho en cualquier rama, cualquier rama de la ingeniería ya debería de ser o considerarse multidisciplinaria. Pero muy en particular de los sistemas biomédicos, pues ustedes como ingenieros van a tener que trabajar muy de la mano con lo que son los profesionales de la salud, médicos especializados en algún campo o profesionales de rehabilitación o investigadores. Eso va a ser crucial para que puedan pues innovar y plantear buenos diseños biomédicos. Entonces no hay que dejarlo mucho de lado. Una asesoría médica es importante para poder trabajar de la mano y hacer propuestas encaminadas a buenos desarrollos. Y también las consideraciones éticas. No se nos puede olvidar que todos los sistemas biomédicos o lo que ustedes vayan a plantear, pues eh, deben abordarse de manera responsable y siempre cumpliendo las consideraciones éticas que su profesión les exige. Entonces, eso es algo que también es muy importante para el desarrollo de sistemas biomédicos. Y pues con eso concluiría mi presentación. Espero que sea pues de ayuda, que les sirva sobre todo para ir trabajando en el planteamiento de su proyecto. Piensen muy bien qué es lo que van a querer hacer, vayan tratando de ir delimitando el diseño conceptual, porque en medida de que vayamos delimitando el diseño conceptual, pues vamos a poder formular o trabajar mejor ya la parte del prototipado. El proyecto es en equipos, entonces vayan buscando también a sus equipos, piensen bien con quién van a trabajar en su proyecto final, sobre todo para que sea un equipo que sí colabore, que sepan ustedes que pueden trabajar bien y sobre todo que se comprometan. Independientemente de quiénes sean sus compañeros de equipo, pues comprométanse a realizar un buen trabajo y a trabajar para el equipo. Una de las partes fundamentales, como lo mencioné, es la colaboración multidisciplinaria. En este caso, ustedes pues todos serían ingenieros, porque hay biomédicos, hay por aquí mecatrónicos, hay ah, mecánicos, me parece, hay de diferentes ingenierías, pero al final de cuentas pues pueden trabajar y colaborar multidisciplinariamente desde los conocimientos y aportaciones que tiene cada uno. Entonces, esa era la primera parte de la masterclass. Yo creo que la siguiente semana estaré programando alguna otra clase, pero ya enfocada a utilizar las herramientas de Fusion, sobre todo para aquellos para los que no tienen como mucha práctica dentro de los softwares. Cualquier duda que tengan, pues me pueden contactar ya sea por correo o por ti.
Pero cualquier duda, pues con confianza búsquenme y los apoyo. Que tengan un bonito día y un bonito miércoles.